mujer jura odiar al millonario por destrozar su vida. Pero él la sorprende con un beso en su primer encuentro. Isabela Ortega, hija de un juez respetado y ejemplar, vivió el amanecer de su adultez en medio de la desilusión y el dolor. A los 20 años, la vida que tanto había soñado se desmoronó en un instante. Su existencia, llena de esperanzas y proyectos, se vio ensombrecida por la acusación infundada de corrupción contra su padre y el colapso emocional de su madre. La comunidad entera quedó conmocionada, mientras periódicos y noticias repetían sin cesar el nombre de un hombre, Alejandro Velasco. La prensa lo señalaba implacable, insistiendo en que había traicionado a la familia Ortega y sido responsable de la ruina de todo lo que Isabela había conocido. Una tarde gris, mientras las calles de Madrid parecían lamentar el dolor ajeno, Isabela se encontraba en una pequeña cafetería del barrio donde había crecido. Las paredes, decoradas con fotos antiguas y cuadros de la ciudad, ofrecían un respiro en medio del caos de sus pensamientos. Sentada en un rincón, con la mirada perdida en la taza humeante de un café, se escuchó la voz temblorosa de su mejor amiga, Carmen, quien se había acercado para encontrarla. «Isabela, ¿cómo puede seguir adelante?», preguntó Carmen con voz suave, intentando alcanzar la mano de la joven. «No sé, Carmen, es como si todo se hubiera desvanecido. Mi padre, mi futuro. Y todo por culpa de ese hombre, Alejandro Velasco», respondió Isabela, con la voz cargada de resentimiento y tristeza. «Juré en mi interior que si alguna vez volvía a verlo, lo haría pagar cada lágrima que he derramado». Carmen asintió, comprendiendo la profundidad del dolor reflejado en los ojos de su amiga, pero tratando de ofrecerle un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Con el tiempo, Isabela tomó una decisión que cambió su rumbo, abandonó Madrid y se refugió en el anonimato, llevando consigo el peso del desprecio y el rencor. Recorría ciudades pequeñas, intentando reconstruir su vida lejos del eco de su apellido destrozado. Sin embargo, la marca del pasado no se desvanecía fácilmente. En cada conversación, en cada silencioso recordar de aquellos días fatídicos, se destacaba el nombre de Alejandro como el villano insuperable de su historia. Durante largas noches de insomnio, cuando el silencio se volvía insoportable, Isabela se repetía a sí misma palabras que alimentaban su resentimiento: «Si alguna vez me encuentro contigo, sentirás el peso de mi ira. Y cada paso que des se convertirá en una cuenta del daño que has causado». Estas palabras se grababan en su mente, alimentando una determinación inquebrantable y haciendo crecer dentro de ella un anhelo de venganza. Una noche, mientras recorría calles poco iluminadas en una ciudad desconocida, se encontró por casualidad con un viejo conocido. Este hombre, que en otro tiempo había sido parte de su entorno familiar, notó que la mirada de Isabela había cambiado. Se detuvo a su lado y con una voz llena de compasión le dijo: «Siempre he sentido que tu fuerza nace de este dolor, pero también veo una chispa de algo más profundo. No permitas que el rencor consuma cada pedazo de tu ser. A veces, el camino de la venganza te aleja de la paz que tanto mereces». Isabela dudó por un instante, sintiendo que las palabras resonaban en lo más profundo de su alma. Sin embargo, en ese instante de vulnerabilidad, reafirmó en silencio su determinación de nunca olvidar ni perdonar la traición. Con la mirada fija en el horizonte, donde el pasado y el presente se fundían en recuerdos amargos, respondió con firmeza: «No espero nada menos que ver cómo se quiebra aquel hombre, de la misma manera en que mi vida se rompió. Mi promesa está escrita en cada latido, en cada lágrima derramada. No descansaré hasta que sienta, al verlo, el peso de todo lo que perdió». Mientras las palabras se disipaban en el viento nocturno, Isabela se acomodó en el silencio, dejando que el eco de su juramento resonara en cada rincón de su mente. El dolor se transformaba en determinación, y aunque cada paso parecía llevarla más lejos de la ciudad que la vio nacer, el destino tenía otros planes en reserva. La historia de Isabela aún estaba lejos de concluir, y en algún lugar, una nueva página aguardaba para revelar el próximo capítulo de un futuro incierto, donde el reencuentro prometía ser tan explosivo como inesperado. 5 años han pasado desde aquel juramento lleno de dolor y determinación. Isabela Ortega, dejando atrás los recuerdos oscuros y la huella de un pasado marcado por traiciones, regresa al epicentro social donde el poder y la justicia se entrelazan.
En una noche brillante y elegante, se reúne con la élite del mundo jurídico en una ceremonia de gala en uno de los palacios históricos de la ciudad. Al ingresar, la atmósfera se impregna de murmullos y miradas que capturan cada gesto. Isabela, con un semblante sereno y distante, exhibe una calma calculada en cada paso. La fragancia de flores exóticas y el tintinear de copas crean el escenario perfecto para una velada que nadie esperaba. Entre la multitud, los rostros portan la máscara del protocolo y del poder, pero Isabela se destaca por su porte imperturbable. Su mirada fría explora el ambiente, absorbiendo cada detalle como si se tratase de una lección para el futuro. De repente, en medio de la cálida luminosidad, se produce un instante crucial. Cruzando la sala, sus ojos encuentran la mirada intensa de alguien inconfundible, Alejandro Velasco. La figura de Alejandro, que había sido motivo de todas las desgracias y resentimientos, aparece ahora transformada, se muestra como un hombre imponente, envuelto en una aura de autoridad y misterio. Mientras Isabela se abría paso hacia el centro de la sala, los recuerdos del pasado parecían fusionarse con el presente, el aire se volvió denso y los latidos del corazón acelerados. Alejandro, en un gesto que combinaba frialdad y melancolía, la observaba en silencio, como si intentara descifrar cada línea de su rostro. La tensión entre ambos era palpable, un susurro incesante de lo que había sido y lo que estaba a punto de reescribir el destino. En medio del murmullo incesante y los destellos de cámaras, se hizo evidente que este no era un reencuentro fortuito, sino el preludio de un encuentro cargado de emociones encontradas. Un elegante miembro de la organización judicial se acercó a Isabela para conversar en voz baja, pero sus palabras quedaron en segundo plano frente a la presencia imponente de Alejandro. Sin poder evitarlo, ella murmuró para sí misma. No sabía que el destino nos volvería a juntar en un lugar tan inesperado. Una voz masculina, suave pero firme, interrumpió el silencio. Isabela, es imposible negar que nuestras vidas han dado giros que jamás imaginé. ¿Te atreves a conversar un instante? La invitación, cargada de incertidumbre, hizo eco en el ambiente. Isabela, con el semblante rígido pero el corazón acelerado, apartó la mirada del reflejo en el mármol del vestíbulo y respondió. Quizás ahora no sea el mejor momento, pero las circunstancias nos han reunido de nuevo. Alejandro asintió, comprendiendo que cada palabra no dicha pesaba más que cualquier otra. Mientras ambos se mantenían a una distancia que parecía un preludio a algo más profundo, los ecos de sus pasados resonaban en cada rincón del salón. Conversaban en murmullos que se entrelazaban con el sonido de la música de fondo, mientras la gala continuaba con una elegancia casi irreal. Entre confidencias y miradas furtivas, el reencuentro se volvía un juego silencioso de preguntas y respuestas no articuladas. Cada gesto parecía medir el terreno de un perdón que aún se esquivaba. Isabela notó en la voz de Alejandro un tono de angustia y deseo de redención, mientras él recobraba parte de la figura enigmática que alguna vez la había marcado. Me pregunto si alguna vez aprendimos a sanar realmente lo que se rompió, comentó Alejandro con voz temblorosa. Isabela, con la mirada llena de una mezcla de recelo y renuencia, respondió. Tal vez hoy solo podamos aceptar que lo inesperado nos ha vuelto a juntar. El diálogo quedó suspendido en el aire, abierto a interpretaciones y a un futuro incierto. La ceremonia prosiguió sin interrumpir la conexión sutil y decisiva entre ambos. La noche se impregnó de una tensión creciente, y las palabras intercambiadas, aunque pocas, sembraron la semilla de un posible camino que ninguno había anticipado. Con cada segundo que pasaba, la atmósfera revelaba una promesa de nuevos capítulos, dejando entrever que el destino aún guardaba sorpresas que cambiarían sus vidas para siempre. De repente, sin mediar palabra, Alejandro se lanza por el centro del salón, rompiendo la tensión creada en esos instantes previos. Con una determinación que desborda todo lo que se había contenido, se aproxima a Isabela y, sin esperar ninguna confirmación, la toma de la cintura para depositarle un beso ardiente y decisivo ante la mirada atónita de los asistentes. La acción, cargada de un impulso casi incontrolable, detiene por completo la conversación, haciendo que el murmullo habitual se transforme en un silencio sepulcral. Cada persona presente observa con asombro, sin comprender del todo la razón que pudo desencadenar tal arrebato.
El beso, inesperado y vehemente, parece ser el clímax de años de emociones acalladas, un grito silencioso que se manifiesta en ese instante. Isabela, sorprendida y en estado de shock, se aparta instintivamente, su rostro reflejando un cúmulo de sentimientos encontrados. Los ojos de la joven centellean entre el desconcierto y la ira contenida, mientras la multitud, inerte ante el inusitado suceso, observa la escena con asombro y confusión. En medio de aquel instante eterno, Alejandro parece haber dejado transcurrir un tiempo suspendido, como si cada segundo estuviera impregnado de un significado oculto. Con la mirada fija en Isabela, sus gestos revelan una mezcla de desesperación y emoción, una lucha interna entre aquello que ha reprimido durante tanto tiempo y la necesidad de liberar el torrente de sentimientos acumulados. La intensidad del acto desata un torrente de murmullos y susurros que se escapan de los labios de los espectadores, quienes tratan de desentrañar el significado de este beso inesperado. ¿Qué significa esto?, pregunta una voz entrecortada desde el fondo del salón. Nunca había visto algo tan desgarrador, añade otro espectador, con tono de incredulidad. El ambiente se carga de preguntas y especulaciones, y mientras algunos asistentes se atreven a intercambiar palabras entre sí, Alejandro se queda inmóvil, observando a Isabela con una expresión que entremezcla arrepentimiento y anhelo. La tensión llega a su punto álgido cuando la propia Isabela, sin poder contener el torrente de emociones, se levanta con voz temblorosa y fija a Alejandro a los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora?, le dice en tono serio, su voz impregnada de una mezcla de dolor y desconcierto. Ante tal pregunta, Alejandro titubea, como si las palabras intentaran forzar su salida de un abismo interior. Con un suspiro profundo y una mirada que denota un remordimiento sincero, murmura: no pude aguantar más. Tenía tanto que decirte, pero las palabras se me esfumaron, todo se concentró en este beso, en este instante. La explicación, simple en su sinceridad, apenas alcanza a mitigar la confusión y el remordimiento que inundan el aire. La respuesta se vuelve insuficiente ante la magnitud de las emociones acumuladas durante años. La sala, inmersa en la expectación, absorbe cada palabra y cada gesto, sin atreverse a interrumpir el incómodo diálogo que se desarrolla entre ellos. Mientras tanto, uno de los invitados, con un tono de voz suave y compasivo, se acerca para intentar mediar en la situación. Alejandro, ¿acaso crees que este gesto soluciona lo que ha sucedido?, inquieta la persona, buscando una respuesta que alivie la tensión que pesa sobre el ambiente. El silencio retumba entre las paredes, y Alejandro, aún con los ojos fijos en Isabela, responde en un murmullo quebradizo: no busco reparar, solo expresar lo que llevo en el alma, algo que no pudo pronunciarse con palabras. Por su parte, Isabela, con el rostro demacrado y los labios que aún tiemblan por el impacto, replica con firmeza: no puedes borrar el pasado ni silenciar el dolor con un acto tan impulsivo, Alejandro. Este beso no borra las cicatrices, y debemos encontrar la manera de comprender lo que realmente ha ocurrido. La interacción, cargada de significados ocultos y sentimientos no expresados hasta el momento, deja una sensación de inmediatez y expectación en la sala. A cada segundo que transcurre, la tensión se intensifica y las miradas de los presentes reflejan la incertidumbre de lo que está por venir. El gesto de Alejandro ha abierto una ventana a un pasado reprimido y a un futuro que parece pender de un hilo, donde las emociones quedan a la deriva sin un rumbo definido. El salón, aún impregnado del eco de aquel beso, se mantiene en suspenso. Los asistentes, divididos entre la fascinación y la perplejidad, presencian cómo la atmósfera, antes rígida y protocolaria, se desmorona en un instante de vulnerabilidad y revelación. Las palabras se deslizan en el aire, como si cada susurro contuviera la promesa de un nuevo capítulo, un preludio a cambios que nadie se atrevía a predecir. La atmósfera en el salón se mantenía cargada de un silencio expectante cuando, tras el estremecedor beso, la tensión acumulada se hacía insostenible. En ese instante, con el eco de cada suspiro aún resonando en el aire, Alejandro decidió romper la quietud que lo mantenía cautivo de su propia incertidumbre. Siempre había albergado sentimientos profundos por Isabela, un amor intenso y silencioso que había quedado sepultado tras años de decisiones que buscaban protegerla. Sin embargo, ahora, frente a ella,
descubría que su corazón no podía seguir en silencio. Con el rostro demacrado por la mezcla de emoción y confusión, Alejandro se acercó lentamente al balcón lateral, donde la tenue luz permitía ver su perfil marcado por la vulnerabilidad. Allí, en una esquina apartada, se encontró cara a cara consigo mismo. Recordaba cada instante en el que había observado a Isabela desde lejos, cada detalle que había guardado en un rincón íntimo de su ser. Durante años, su amor había permanecido oculto, disfrazado de decisiones difíciles y sacrificios que, en su intento por protegerla, se habían transformado en una carga insoportable. Ahora, ya no había excusas para callar. Isabela, necesito que sepas algo, dijo Alejandro en voz baja, rompiendo la sosegada calma de la sala. Sus palabras, llenas de emoción contenida, flotaron en el ambiente, invitando a una conversación tan anhelada como temida. Isabela, aún con el rostro bañado por la sorpresa, se volvió hacia él con una mirada que oscilaba entre la dureza de la desilusión y la fragilidad de un alma herida. La sensación que emanaba de sus ojos era un reflejo del pasado, del dolor acumulado y del rencor que habían marcado su historia. Sin embargo, en esos instantes se percibió la posibilidad de un acercamiento, de una verdad largamente oculta por el miedo a lo desconocido. He sido siempre silencioso, continuó Alejandro, intentando encontrar el equilibrio en cada palabra. Mi amor por ti, ese sentimiento que me había guiado en cada acción, se escondía entre obligaciones y decisiones que jamás pensé en verbalizar. He vivido controlando cada aspecto de mi vida, pero nunca pude dominar este torrente de emociones que se agolpan en mi interior. Isabela, entre lágrimas contenidas, replicó con una voz temblorosa pero firme. ¿Protegerme? ¿O te protegías de expresar lo que realmente sentías? Sus palabras resonaron en el espacio con la fuerza de un desafío. La incertidumbre invadió el ambiente, y por un momento, el bullicio de la gala pareció desvanecerse en una pausa que lo abarcaba todo. Alejandro bajó la mirada, consciente de que cada gesto y cada palabra evidenciaban la lucha interna que llevaba consigo. Sin embargo, la sinceridad de su confesión se convirtió en una carta abierta al corazón de Isabela, desnudando un alma que, a pesar de su aparente control, estaba sumida en una tormenta silenciosa. No he sabido amarte de la manera que mereces, confesó, con un dejo de desesperación en el tono de voz, y cada día que dejé pasar sin decírtelo, mi alma se desgastaba en un silencio que ahora me traiciona. He perdido el camino al intentar protegerte, olvidando que el verdadero coraje también está en mostrar debilidad ante quien se ama. Sus palabras se entrelazaban con el murmullo de la música y el incesante palpitar de los presentes, quienes, aunque distantes en su protocolo, sentían la magnitud de la revelación. En ese cruce de confesiones, Alejandro parecía arriesgarlo todo, dejando en claro que su relación con Isabela era mucho más compleja que la aparente enemistad que el tiempo había forjado. ¿Y qué queda ahora?, preguntó Isabela, con voz entrecortada, reflejando la mezcla de ira, duda y una pizca de esperanza que apenas se atrevía a brotar en su interior. Queda la posibilidad de empezar de nuevo, de construir algo diferente, respondió él, con un gesto que invitaba a la reflexión y al perdón. No pretendo borrar el pasado, sino comprenderlo y transformarlo en algo mejor. Las palabras flotaban en el aire, abriendo un abanico de preguntas sin respuesta, dejando entrever una ruta incierta hacia la redención y el reencuentro con lo que ambos habían negado durante tanto tiempo. La declaración de Alejandro puso sobre la mesa la cruda realidad de un amor reprimido, dejando la puerta abierta a un futuro que podría reescribir la historia de ambos. La mirada de Isabela, endurecida por los años de dolor, se suavizó levemente ante aquella sincera y torpe demostración de afecto. El ambiente quedaba cargado de una tensión que prometía cambios, mientras cada palabra decía sin pronunciarlo que lo nuevo apenas comenzaba. Con esta revelación, se configuraba el umbral de una transformación en su relación, dejando la conclusión en suspenso. A la espera de nuevos desafíos y de la posibilidad de sanar heridas antiguas en una siguiente etapa que aún se vislumbraba en el horizonte. Tras aquella confesión sincera y temblorosa de Alejandro, la atmósfera en el salón se transformó en un escenario donde lo no dicho resonaba más fuerte que cualquier palabra. A partir de ese instante, un silencio elocuente empezó a tejerse entre los gestos y las miradas y se extendió sin pedir permiso, apareciendo en cada rincón de la vida de Isabela.
Este silencio, lejos de ser mero vacío, se manifestó en forma de presencias sutiles y silenciosas que se colaban en los momentos cotidianos, dejando una impronta imborrable en el alma de la mujer. Al día siguiente, en el habitual café donde solía almorzar, Isabela se encontró nuevamente con un indicio inusual. Mientras esperaba su orden, notó una figura al fondo del establecimiento, observándola con la misma intensidad de siempre. No se acercaba, se limitaba a mirarla desde una mesa discreta. Cada vez que Isabela se encontraba en la sala de espera del tribunal, entre largas jornadas de procesos y documentos, percibía el eco de esa mirada que parecía decirle algo sin necesidad de palabras. No era una intrusión, era la sutil aparición de quien siempre había estado en la periferia, dejando su huella silenciosa en cada instante. Una tarde, mientras revisaba expedientes en una sala de reuniones silenciosa, alguien se atrevió a interrumpir el monólogo interno que la envolvía. Una voz suave y casi imperceptible surgió desde el pasillo. Isabela, ¿has notado que a veces siento como si alguien estuviera diciéndome algo sin hablar? Comentó un colega, con tono enigmático pero amable. Ella lo miró con atención, recordando aquella mirada fija, la presencia silenciosa de Alejandro. Con un leve suspiro, respondió. Sí, lo he sentido en esos momentos cuando menos me lo espero. Es como si el silencio estuviera gritando secretos que no me atrevo a imaginar. Aquella respuesta se convirtió en un reflejo de la inquietud que embargaba su mente. El recorrido a través del día se volvió una sucesión de instantes en los que sus sentidos captaban la presencia misteriosa, sin que nada en el entorno la alertara claramente de quién era. Alejándose del bullicio y de la superficialidad de la rutina, el silencio se personificaba en cada esquina, en el murmullo de la ciudad, en la luz difusa de la tarde, en el crujir de las hojas cuando el otoño se anunciaba. Una noche, mientras regresaba a su apartamento por una calle poco transitada, Isabela pudo notar a lo lejos una figura parada bajo la tenue iluminación de un farol. La figura permaneció inmóvil, sin hacer ningún movimiento que rompiera la quietud del entorno. Ella, con el corazón palpitante, se detuvo en seco y observó. La presencia era inconfundible, y parecía transmitir con su sola existencia un lenguaje que iba más allá de las palabras. Con voz baja y temblorosa, preguntó en silencio. ¿Será que todo lo que creí entender estaba basado en malentendidos? El eco de esa pregunta se diluyó en la brisa de la noche, dejando un rastro de incertidumbre en su camino. Durante días, la incertidumbre se mezcló con la rutina diaria. En la comodidad de su hogar, mientras examinaba cartas y recuerdos, descubrió que ese silencio se había convertido en un recordatorio persistente de algo que aún no había resuelto. Los gestos de Alejandro, sus apariciones fugaces en lugares cotidianos, no parecían buscar perdón ni justificación, sino expresar emociones que las palabras no sabían alcanzar. Una tarde, en una reunión informal en la oficina, un compañero, intrigado por la inquietud que envolvía a Isabela, le dijo: «Cada vez que te veo distraída, siento que algo te preocupa profundamente. ¿Acaso guardas un secreto demasiado grande para dejarlo escapar?». Isabela, con la mirada perdida por un momento, replicó: «No es un secreto, es una historia incompleta, un silencio que a veces grita más fuerte que cualquier declaración». El diálogo, aunque breve, aportó una nueva dimensión a sus sentimientos. La presencia de aquel hombre que siempre se limitaba a observarla sin intervenir se había convertido en un enigma, invitándola a cuestionarse todo aquello que había asumido como verdad. La dulce ironía de la situación radicaba en que, mientras se esforzaba por reconstruir su vida, se veía arrastrada por señales sutiles y casi imperceptibles que ponían en duda la veracidad de sus percepciones pasadas. El ambiente en el tribunal mismo reflejaba un cambio extraño. Durante los recesos y pausas, Isabela notaba que la sala se llenaba de una tensión intangible. Algunos colegas murmuraban sobre una presencia constante, una mirada que parecía seguir cada uno de sus movimientos, pero nadie se atrevía a señalarlo abiertamente. Una tarde, en una sala de espera silenciosa, Alejandro se cruzó en su camino. Su presencia, sin emitir palabra alguna, la dejó perpleja. En ese breve encuentro, el lenguaje de sus ojos hablaba de una lucha interna, de sentimientos reprimidos que se negaban a morir. Isabela, con el alma en vilo, murmuró: ¿estaré equivocada todo este tiempo?
¿Será que la verdad se oculta tras este silencio que grita sin cesar? Las palabras quedaron flotando en el aire, dejando una interrogante abierta que se fundía con la incertidumbre del ambiente. La escena se volvió un cruce de caminos en el que cada mirada y cada gesto parecían abrir una posibilidad, un nuevo interrogante sin respuesta. El silencio que se había impuesto en cada encuentro no era simplemente una ausencia de sonido, sino la manifestación de emociones no expresadas, de una historia que apenas comenzaba a desvelarse. Mientras la noche se colaba en el recinto del tribunal, dejando a Isabela sumida en un estado de expectación, el misterio persistía. Los indicios y evidencias se acumulaban en pequeños detalles cotidianos, invitándola a replantear todo lo creído. Esa pregunta que surgió en voz baja se expandía como un eco. ¿Habría estado equivocada en sus convicciones? Con el ambiente lleno de interrogantes, el camino hacia la verdad parecía extenderse en una nueva dirección, abriendo la posibilidad de una transformación profunda en la próxima etapa de su historia. La atmósfera cambió drásticamente cuando, en medio de esa creciente incertidumbre, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera sorprendente. En la penumbra de una tarde cualquiera, mientras Isabela revisaba documentos en su pequeño despacho, encontró una cinta de audio olvidada entre viejos expedientes. Con manos temblorosas, la insertó en el reproductor. La voz de un hombre, desconocida pero familiar, relataba detalles de una conspiración mucho mayor, donde se mencionaba su nombre en contextos de traición y engaño. Esa grabación era solo la primera señal de que la verdad se ocultaba detrás de capas de mentiras. Intrigada, Isabela decidió profundizar la investigación. Al cabo de unos días, recibió un sobre anónimo que contenía un dossier completo con informes confidenciales, fotografías y recortes de prensa recortados meticulosamente. Cada página revelaba inconsistencias en aquella narrativa dolorosa que había arruinado su vida. Testimonios de antiguos empleados y colaboradores de la empresa familiar, que hasta entonces parecían alinearse con la versión oficial, ahora mostraban lagunas y contradicciones inquietantes. Una prueba irrefutable era un documento firmado por Alejandro, en el que se evidenciaba su disconformidad con los planes financieros que afectaron a su familia. Una tarde nublada, mientras se debatía entre el dolor y la creciente incredulidad, Isabela se reunió con un amigo cercano, Javier, quien trabajaba como periodista de investigación. Juntos repasaron cada dato del dossier. «Isabela, esto cambia todo», afirmó Javier, hojeando frenéticamente las páginas. Estos informes indican que Alejandro actuó como un escudo, entregando su reputación para protegerte de una trama de corrupción que iba mucho más allá de tu familia. «No puedo creerlo», respondió ella, con voz entrecortada por la incredulidad. «Siempre pensé que me había traicionado, que me había dejado sola para soportar ese embate de injusticias». «Mira este testimonio», continuó Javier señalando un documento. «Aquí varios exdirectivos detallan cómo, bajo la presión de grupos de poder, él sacrificó su imagen para desviar la atención de las verdaderas maniobras ilícitas. Todo parece indicar que fue utilizado como chivo expiatorio, un sacrificio necesario para proteger algo mucho más valioso, tú». Mientras Javier leía en voz alta las declaraciones, Isabela sintió como cada palabra reconfiguraba su realidad. La imagen que había atesorado durante años se desmoronaba, dando paso a una verdad que, aunque dolorosa, llevaba consigo un matiz de redención. Empezó a comprender que la ausencia de explicaciones había sido una barrera que él había impuesto, no para herirla, sino para resguardarla de un peligro mayor. Alejandro era un hombre que aprendió a callar sus sentimientos, pero nunca olvidó amarte, continuó Javier con convicción. Cada decisión que tomó, cada paso que evitó dar en público, tenía el objetivo de mantenerte a salvo de aquellos que te querían destruir. Isabela miró fijamente una fotografía de Alejandro, tomada en el momento en que aceptaba el cargo en la empresa, y sintió cómo la rabia se mezclaba con una punzada de tristeza. ¿Cómo es posible que yo haya interpretado todo esto mal?, preguntó en voz baja, como si buscara respuestas en el eco de sus propios pensamientos. Esa pregunta resonó en su mente durante varias noches. Las pruebas recopiladas eran irrefutables. Aquel hombre, al que había considerado su verdugo, en realidad había cargado con el peso de una responsabilidad que pocos se atreverían a asumir.
Había entregado su propio honor para encubrir un entramado de corrupción que implicaba a importantes figuras del poder. El dolor más agudo, sin embargo, emanaba de ver cómo su silencio, la falta de preguntas y confrontaciones, había alimentado su sufrimiento sin que ella supiera la magnitud de la protección ofrecida. Una tarde, en un encuentro casual en un pequeño parque, Isabela decidió confrontar al destino. Se topó con un antiguo conocido que había trabajado en la empresa y que, notoriamente, parecía cargado de remordimiento al verla. «Isabela, lo siento. Nunca quisimos que sufrieras de esa manera», dijo el hombre, tratando de explicar lo inexplicable. Ella lo miró fijamente, con el brillo de la duda en sus ojos, y preguntó: ¿acaso me estaba protegiendo o yo simplemente no supe ver más allá de la traición que me contaron? El hombre suspiró y agregó: tu silencio te encerró en una prisión de dolor, y mientras tanto, él hacía lo imposible por apartarte de la verdadera amenaza. La verdad es compleja, y muchas veces duele más cuando se descubre demasiado tarde. Con cada palabra, los cimientos de sus viejas convicciones se tambaleaban, dejando entrever una historia oculta entre la sombra y la luz. A través de cada testimonio, de cada grabación y documento, emergía la imagen de un hombre que, pese al sufrimiento y la incomprensión, había decidido sacrificar su propia imagen por amor y lealtad. La revelación era tan impactante como liberadora. El pasado, tan implacable, se transformaba en un camino incierto hacia la reconciliación con la verdad. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Mientras las revelaciones del pasado aún retumbaban en su interior, Isabela empezó a sentir que algo en ella cambiaba imperceptiblemente. La red de emociones se espesaba y, a poco, el recelo que alguna vez la protegió se transformaba en un magnetismo que la arrastraba hacia un abismo de sensaciones. Cada día, en medio de la rutina que aún parecía normal, se encontraba cautivada por pequeños detalles que, sin intención, anunciaban la presencia de Alejandro. Una carta cuidadosamente depositada en la puerta de su casa, un objeto con significado que resurgía de un tiempo olvidado, o simplemente ese destello en la mirada de alguien que la recordaba de formas insospechadas. Una mañana, mientras se disponía a salir para el trabajo, Isabela encontró entre sus pertenencias una sobresaliente carta, escrita con una letra que le resultaba familiar. Quizás de un tiempo en el que la inocencia aún reinaba. La misiva relataba anécdotas de instantes compartidos y destacaba lo valioso de cada momento vivido, a pesar de los obstáculos. Con la voz temblorosa, sollozó en silencio al releer aquellas palabras que parecían transportarla a un pasado que jamás había querido revivir. Frente al espejo, se miró largamente, en sus ojos se reflejaba la confusión de quien no sabe si aferrarse a lo que una vez fue o dejarse llevar por una corriente que arrasa con todo a su paso. Una tarde, en el camino al centro, al pasar por un parque repleto de hojas que caían en un suave vaivén, Isabela divisó a un hombre de porte inconfundible sentado en un banco. Quedó paralizada por un segundo, recordando la intensidad de un beso y la penumbra de sentimientos ocultos. La figura, en silencio, se limitaba a observar el horizonte, pero en su rostro se podía leer el eco de una nostalgia que parecía contar mil historias. Sin poder contener la intriga, Isabela se acercó con cautela, y el hombre levantó la vista con una expresión que combinaba sorpresa y una vulnerabilidad latente. «No esperaba verte en este lugar», dijo él con voz suave, tratando de ocultar cierta timidez que contrastaba con su habitual reserva. «Yo tampoco», respondió ella, intentando disimular la inquietud que sentía. «A veces, los recuerdos se cuelan en cada rincón, y me pregunto si realmente controlamos lo que sentimos». El intercambio fue breve, pero dejó una marca en el alma de Isabela. Ese diálogo informal, cargado de silencios y miradas que decían más que 1000 palabras, encendió en ella una chispa de duda. ¿Podría ser que todo lo vivido y lo que había aprendido acerca del dolor y la venganza se transformara en algo nuevo? ¿Acaso en la fragilidad de ese gesto se escondía la posibilidad de un reencuentro con emociones que creía sepultadas bajo el peso del rencor? En los días siguientes, se sucedieron encuentros fortuitos que parecían orquestados por un destino curioso.
En una cafetería llena de aromas y murmullos cotidianos, mientras degustaba un café cargado de sabor a nostalgia, sus ojos se cruzaron con una mirada distante. No era un encuentro forzado, sino más bien una señal imperceptible que, sin ser anunciada, indicaba que Alejandro se manifestaba en pequeñas dosis. Observándolo desde la barrera del anonimato, Isabela comenzó a cuestionar cada convicción que había tenido sobre su pasado, encontrando en esos instantes la posibilidad de descubrir una historia distinta. Siempre ha sido una mujer fuerte, Isabela, comentó en voz baja un amigo en común durante un almuerzo improvisado. Pero sé que a veces, lo que parece ser un muro se vuelve una puerta hacia algo más profundo. Ella, con la mirada perdida en pensamientos confusos, apenas esbozó una sonrisa. Sentía que, pese a su determinación, algo la enlazaba irremediablemente a esa figura enigmática. Con cada gesto, cada recuerdo evocado por un objeto o por la cadencia de una melodía, se fue cuestionando si no estaba perdiéndose en un abismo de sentimientos que jamás quiso explorar. Una noche, tras un largo día en el que los signos se multiplicaron de forma inquietante, Isabela mantuvo una conversación telefónica que marcó un antes y un después. A veces, no sé si debo resistir lo que siento o permitirme sentir sin miedo, confesó con voz entrecortada, apoyada en el silencio del teléfono. La respuesta de su interlocutor fue pausada y llena de comprensión. Quizás, lo que buscas no es destruir ni olvidar, sino redescubrir quién eres en medio de todo ello. Tal vez encontrar en él la sombra de lo que fuiste y el reflejo de lo que podrías llegar a ser. El mensaje resonó en su mente, abriendo un espacio para reflexiones que la conmovieron profundamente. La sensación de perderse en él se transformaba, poco a poco, en un sendero incierto pero lleno de promesas que nadie había osado imaginar. Con cada día que pasaba, el magnetismo de sus gestos se convertía en algo irresistible y, aunque Isabela intentaba mantenerse firme, sus defensas se debilitaron ante el enigmático encanto de un amor que parecía llevar la marca del sacrificio y la lucha interna. Así, en medio de esta maraña de sentimientos y señales, se abría un camino sin garantía de retorno, invitándola a explorar lo desconocido. En pos de respuestas a un destino que se mostraba cada vez más ambiguo y a la vez prometedor para lo que vendría. Mientras Isabela y Alejandro intentaban reconstruir la conexión entre sus corazones, el destino presentó otro capítulo sombrío. Los fantasmas del ayer, lejos de disiparse, emergieron con furia. Antiguos aliados de la corrupción, comerciantes inescrupulosos y políticos deshonestos, cuyas maniobras habían destruido la reputación y la estabilidad de su familia, comenzaron a sentir el peso de un secreto a punto de revelarse. La sombra de aquellos actos inmorales se cernía nuevamente sobre ellos, amenazando con desestabilizar lo poco que habían logrado reconstruir. En una sala de juntas en una lujosa oficina en el centro de la ciudad, un hombre de mirada fría y voz autoritaria se dirigía a sus asociados. Con tono severo, afirmó: si la verdad sobre la intervención de Alejandro para proteger a Isabela llega a hacerse pública, nuestras fortunas y nuestro poder se esfumarán en un instante. Una mujer a su lado asintió mientras mostraba documentos estratégicos. Hemos seguido cada movimiento. Ellos están volviendo a acercarse, y debemos actuar rápido para impedir que esa unión arrastre consigo el derrumbe de todo nuestro plan. El ambiente en la sala se llenó de tensión. Decidieron, sin titubear, iniciar una serie de acciones destinadas a separar a los dos protagonistas, sin importar los medios o las consecuencias. Mientras tanto, en los días siguientes, Isabela percibía un cambio inquietante en el aire. En la oficina, durante una pausa inesperada, un compañero se inclinó hacia ella y susurró: he oído rumores de que algunos viejos enemigos no quieren que te reúnas con Alejandro. Dicen que lo que pasó en el pasado podría volver a afectar a tu familia. Isabela, con el ceño fruncido, replicó: no permitiré que el miedo a lo que hicieron me impida buscar la verdad. Si de alguna manera pueden separarnos, ellos no conocerán el valor de lo que hemos construido. Esa declaración resonó en su interior y fue el preludio de una serie de situaciones imprevistas. Una tarde, mientras caminaba por una calle poco transitada, Isabela notó que la seguían. Una figura oscura, con paso deliberado, aparecía a la distancia.
Su corazón se aceleró al pensar en que aquellos enemigos del pasado estaban dispuestos a manipular el presente. No pasó mucho tiempo antes de que un vehículo se interpusiera en su camino. Un hombre, con un rostro inexpresivo pero lleno de amenaza, descendió del coche y se dirigió a ella con voz baja y decidida. ¿Crees que puedes escapar de lo que hiciste en el pasado? No permitiré que te unas a él y destruyas lo que hemos logrado. Atónita, Isabela retrocedió y logró soltarse, su mente giraba con dudas y miedo. Sin embargo, en su interior, la fuerza de su nueva convicción la impulsaba a seguir adelante. Esa noche, en la soledad de su apartamento, entre sombras y recuerdos, tomó su teléfono y llamó a Alejandro. Con la voz temblorosa, pero firme, dijo: «Algo me sucede, siento que el pasado se cierne sobre nosotros. Alguien me ha amenazado». Alejandro, con tono preocupado y a la vez protector, le respondió: «No te preocupes, lucharemos juntos contra esto. Nuestro amor y verdad son más fuertes que cualquier oscuridad que intente separarnos». El compromiso mutuo se reafirmó en ese instante, aunque el peligro acechaba en cada esquina. En paralelo, los poderosos conspiradores iniciaron maniobras encubiertas para sembrar la discordia entre Isabela y Alejandro. Se difundieron rumores en medios selectos, se realizaron llamadas anónimas y se planificaron encuentros secretamente diseñados para crear desconfianza. Un alto funcionario del grupo, en una conversación sigilosa, comentó: «Si logramos convencerla de que Alejandro ha mentido o que todo fue parte de otro engaño, su unión se fracturará para siempre». La guerra contra el amor se había declarado, y los enemigos del pasado ponían en juego sus recursos para asegurarse de que la verdad nunca viera la luz. En un giro inesperado de los acontecimientos, la tensión acumulada se transformó en un dilema desgarrador. Alejandro, al recibir una amenaza directa que ponía en riesgo la nueva existencia que Isabela había empezado a construir, tomó una decisión que nadie hubiera podido prever. Sin previo aviso, optó por alejarse, desaparecer de su vida en un acto que dejaba a Isabela en medio de un torbellino de emociones. El silencio de su partida resonó con un peso insoportable y creó un vacío difícil de llenar. Esa tarde, cuando el sol se colaba tímidamente entre las nubes, Isabela se encontraba sola en su despacho, revisando documentos y mensajes que apenas lograban explicar la repentina ausencia del hombre que tanto significaba para ella. Cada notificación en su celular parecía un eco lejano de una conexión rota. Con el rostro abatido y la mente llena de interrogantes, tomó el teléfono para intentar comunicarse con Alejandro, sin éxito. La pantalla permanecía en negro, y un sentimiento de abandono se apoderó de ella. ¿Por qué lo haría?, murmuró Isabela con la voz entrecortada mientras repasaba cada detalle de los mensajes amenazantes recibidos. ¿Será que mi lucha por la verdad le cuesta demasiado? ¿O simplemente, el peligro se volvió tan grande que decidió sacrificarse? Sin obtener respuesta, se dirigió a una cafetería cercana, buscando respuestas en la soledad de un rincón familiar. Allí, en medio del bullicio moderado del local, se encontró con Clara, una amiga de confianza, que notó de inmediato la pena reflejada en su semblante. «Isabela, te veo diferente hoy», comentó Clara, acomodándose frente a ella. «¿Qué sucede? Pareces haber perdido algo que te llenaba». Isabela, con lágrimas que luchaban por contenerse, explicó que Alejandro había desaparecido sin dar señales de vida, dejando entre líneas que su separación era una medida para protegerla de un mal que se cernía sobre ellos. Cada palabra salía impregnada de incertidumbre y desesperación. «Yo no me imaginé llegar a este punto», confesó, apenas audible. «Este hombre, que se sacrificó en silencio, ahora se oculta por miedo, y yo debo decidir si continúo sola o trato de buscarlo, aunque signifique enfrentar más riesgos». El ambiente en la cafetería parecía detenerse por unos instantes. Clara, con voz suave pero llena de convicción, le instó: «Isabela, a veces el verdadero valor se muestra en la oscuridad. No es fácil elegir entre la soledad y el riesgo, pero quizá debas pensar en lo que llevas en el corazón y lo que te impulsa a luchar». El dilema se extendía en cada pensamiento, generando una lucha interna entre el deseo de conservar la verdad descubierta y la necesidad de reconstruir un futuro junto a ese hombre que, a pesar de su ausencia,
seguía siendo la esencia de su fuerza. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en un letargo inquieto, Isabela se encerró en su apartamento. Los recuerdos de momentos compartidos se mezclaban con la incertidumbre de lo que vendría, y la soledad se transformaba en una batalla diaria entre la dignidad y el deseo de reconciliación. En un momento de introspección, mirando por la ventana a la lluvia que caía incesantemente, se formuló en un susurro: si debo continuar sola, al menos sabré que soy capaz de enfrentar la verdad. Pero si vuelvo a buscarlo, ¿estoy arriesgando lo poco que me queda? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin una respuesta definida, mientras su mente cavaba en recuerdos que parecían prometer un reencuentro lleno de riesgos y esperanzas. La puerta de su corazón se encontraba entreabierta, y el eco de la despedida de Alejandro impulsaba un conflicto que la dividía. Por un lado, la certeza de que su separación era una medida desesperada tomada por amor y protección; por otro, la frustración de no saber si su ausencia era la huida de un hombre asustado o el sacrificio definitivo. En esos momentos de incertidumbre, llegó a su memoria una conversación grabada con Alejandro, cuando él le confesó, con la voz llena de matices y contradicciones: si debo desaparecer para resguardarte, lo haré sin dudarlo, porque cada minuto lejos de ti me llena de un dolor que prefiero evitar a verte herida por aquellos que intentan destruir lo que podríamos tener. Esas palabras, aún resonando en su interior, se entrelazaban con la sensación de abandono. La elección se convertía en algo imposible, donde el valor de amar se confrontaba con la necesidad de sobrevivir. La noche avanzaba, y el silencio de su apartamento se llenaba de la introspección de una decisión que cambiaría todo. Isabela sabía que debía tomar un camino: continuar sola, cuidando la verdad a la que se aferraba, o arriesgarse a buscar a aquel hombre que prefería sacrificarse por ella, aun cuando eso significara enfrentarse a nuevos peligros. La determinación de Isabela se consolidó con fuerza tras la agonizante decisión de Alejandro. Con el dolor de su ausencia y el peso de las amenazas, la voluntad de luchar por su verdad y por la justicia se volvió inquebrantable. Armada con todos los documentos, grabaciones y testimonios que había recolectado, Isabela tomó la decisión de reabrir el caso que destruyó a su familia. La noticia de su movimiento resonó rápidamente en círculos de poder y medios de comunicación, y poco a poco, la historia oculta empezó a salir a la luz. En una sala modesta de un juzgado, con la mirada fija y un corazón endurecido por años de sufrimiento, Isabela expuso cada prueba con precisión. Con voz segura, convocó a una audiencia que incluía abogados, periodistas y agentes del orden. La acusación fue contundente y meticulosa: se trataba no solo de un error judicial, sino de un entramado de corrupción que involucraba a altos cargos y empresarios sin escrúpulos. Durante su exposición, recalcó cómo Alejandro, a pesar de la aparente traición, había optado por sacrificar su honor para protegerla de la verdadera amenaza. No permitiré que la injusticia siga reinando, sentenció Isabela con una determinación férrea. Mi lucha no es solo personal, es por la verdad y por la dignidad de mi familia, cuyos nombres han sido mancillados durante demasiado tiempo. Los testimonios de antiguos colaboradores, las inconsistencias en los informes oficiales y los documentos irrefutables se encajaron en un relato que dejó poco margen a dudas. Con cada declaración, el peso de años de impunidad se hacía insostenible. Un reconocido fiscal, impactado por el caudal de pruebas presentadas, declaró: este caso no es solamente de corrupción, es el reflejo de un sistema corrupto que ha sacrificado la verdad en aras del poder. Hoy, damos un paso para resarcir ese daño. La lucha se transformó en una batalla legal y mediática. Reuniones secretas, audiencias reñidas y estrategias legales se sucedían día tras día. Isabela caminaba por los pasillos del tribunal, consciente de cada mirada que la seguía, de cada comentario susurrado entre funcionarios. Sabía que sus adversarios no se detendrían, y que los poderosos hacían todo lo posible por silenciar la verdad. En una reunión privada, en una sala de conferencias de un prestigioso bufete, uno de los abogados que la asistía le expresó con voz baja y seria: hemos logrado hacer retroceder a los implicados. Sin embargo, debo advertirte, la lucha apenas comienza. El camino hacia la restauración de vuestro honor será arduo y se mostrará lleno de obstáculos. Isabela respondió con firmeza: estoy dispuesta a enfrentar cada uno de ellos.
No importa si obtengo esta victoria sola o con su ayuda, la justicia debe prevalecer, y no descansaré hasta que el nombre de mi familia vuelva a ser limpio. La batalla continuó con maniobras legales que sacudieron la estructura del poder corrupto. Las pruebas se presentaron en múltiples instancias y, poco a poco, comenzaron a desmoronar la defensa de aquellos que habían tenido miedo de ver la verdad revelada. Las redes sociales y los medios se inundaron de titulares que ponían en cuestión años de engaño y manipulación. La opinión pública se volcó a favor de Isabela y cada declaración de apoyo fortalecía su determinación. Sin embargo, a pesar de la victoria inminente en la sala de justicia, el sabor agridulce de este triunfo se hacía notar en su interior. El día en que se anunció oficialmente la absolución de los errores del caso, Isabela se encontraba en una sala repleta de aplausos y felicitaciones. Pero en esa instantánea de éxito, su mirada vagaba al vacío, recordando que Alejandro, cuyo sacrificio había sido vital, no estaba allí para compartir el logro. «Lo hemos conseguido», dijo con voz serena uno de sus amigos, intentando robarle una sonrisa, «pero sé que esperabas verlo junto a ti». Ella, mirando el horizonte por la ventana del juzgado, respondió en un susurro cargado de melancolía. «La justicia ha sido servida, pero mi corazón aún se siente incompleto sin él». En ese preciso momento, la multitud se dispersó, y el eco del veredicto resonaba en el aire. La lucha por la verdad había sido ganada, pero el camino aún permanecía abierto a nuevas decisiones y desafíos. Isabela se encontraba en la encrucijada de un triunfo legal con el recuerdo doloroso de un sacrificio personal, dejando el futuro lleno de interrogantes. ¿Será posible reconstruir ese amor que se había perdido en la batalla? ¿O la victoria tendrá que ser disfrutada en soledad, sabiendo que la lucha por la justicia y el sacrificio fueron la única forma de sanar las heridas de un pasado maltratado? Las respuestas se ocultaban en el silencio que siguió al aplauso final, marcando el comienzo de una nueva etapa en su existencia. Meses después de la amarga victoria en los tribunales y del eco vacío de los aplausos, el destino volvió a trazar su camino en una pequeña aldea escondida en el corazón de España. La brisa fresca de la tarde acariciaba las fachadas modestas y las calles empedradas, y en medio de ese ambiente sereno, Isabela se encontró caminando por un sendero que la llevó hasta un rincón olvidado por el bullicio de la ciudad. Allí, en una comunidad que vivía alejada de los reflectores y de las complicaciones del pasado, una escuela de apariencia sencilla se alzaba como un faro de esperanza y reconstrucción. Frente a la entrada de aquel centro, donde niños jugaban y reían sin conocimientos de antiguas batallas ni secretos dolorosos, un hombre arropado en ropas humildes trabajaba incansablemente, pintando las paredes y reparando los deterioros del viejo edificio. Al verlo, Isabela se detuvo en seco. El hombre, con el rostro marcado por el esfuerzo y la serenidad, la observó con una mezcla de asombro y resignación, como si en sus ojos se reflejara una historia de culpas y silencios largamente guardados. Sin dejar que pasara el tiempo, ella se aproximó, sentía que el destino le brindaba la oportunidad de sanar viejas heridas. El ambiente estaba impregnado de una paz casi tangible, como si el presente invitara al perdón y a la redención. Isabela habló con voz suave, evitando reproches, solo buscando la reconciliación con el ser que una vez se perdió en conflictos inextricables. «No necesito explicaciones, Alejandro. Hoy te encuentro en este rincón donde la vida sigue, donde los sueños se reconstruyen», dijo, con una mezcla de tristeza y determinación en el tono. El hombre, cuyos ojos se llenaron de una emoción silenciosa, titubeó antes de responder, reconociendo en aquella mirada el reflejo de lo que nunca dejó de amar. Con voz entrecortada pero sincera, replicó: «Isabela, estuve lejos, huyendo del miedo de arrastrarte a un pasado que nunca debí herir. No supe manifestar lo que sentía y elegí desaparecer. Me temo que merezco este silencio, pero he aprendido a vivir de otra manera, intentando enmendar lo irreparable». El reencuentro se desarrolló en un compás de emociones intensas y palabras contadas a medias. Los niños, ajenos a la gravedad de la situación, seguían jugando en el patio de la escuela, ofreciendo un telón de fondo que contrastaba con la carga del pasado. Isabela, aún con la determinación en sus labios y el corazón acelerado por la mezcla de recuerdos y esperanzas, se acercó con cautela y lo envolvió en un abrazo tierno y decisivo.
El contacto, aunque breve, pareció disolver la distancia acumulada por años de ausencias y silencios rotos. Te he buscado sin saber si aún había esperanza, murmuró ella, dejando que la voz se llenara de sentimientos profundos. Hoy entiendo que tu silencio era tu manera de amarme, de proteger lo que teníamos, aunque eso significara alejarnos el uno del otro. Alejandro, visiblemente conmovido, respondió, dejando escapar un suspiro que parecía querer borrar el dolor del pasado. Jamás dejé de amarte, Isabela. Mi silencio fue un grito mudo, una lucha interna que no sabía cómo expresar sin arriesgarlo todo. Perdona mi ausencia, perdona mis miedos. Las palabras se mezclaban con el murmullo del viento y el eco de risas infantiles, creando una atmósfera en la que la reconciliación parecía posible a pesar de las cicatrices. En ese instante, ambos comprendieron que los errores pasados podían ser la base para un nuevo comienzo, siempre y cuando se abriera la puerta al perdón y a la aceptación mutua. El reencuentro no solo significaba un retorno, sino también la posibilidad de reencontrarse a sí mismos y de transformar la amargura en una lección de resiliencia y amor verdadero. Isabela, con la mirada fija en los ojos de aquel hombre que una vez fue su tormento y ahora se mostraba vulnerable y sincero, dijo en voz baja: tal vez este es el momento de dejar atrás la oscuridad y caminar juntos hacia un futuro distinto, uno donde el dolor se convierta en fuerza y el silencio, en la verdad que nos permita sanar. Alejandro asintió, consciente de la magnitud de la transformación que se gestaba en sus corazones. Aquel reencuentro, cargado de esperanza y de una incertidumbre amable, abría el camino hacia una nueva etapa, dejando la puerta abierta a futuras decisiones que definirían sus vidas. Mientras se fundían en un beso que sellaba el pacto tácito de un amor redescubierto, la historia quedaba suspendida en un instante de plenitud, invitando a que el siguiente capítulo se escribiera con el coraje de enfrentar lo que aún quedaba por descubrir. El reencuentro sellado en aquel beso abrió la puerta a una nueva era para Isabela y Alejandro. Caminando de la mano por las callejuelas empedradas de la pequeña aldea, ambos dejaron atrás el peso de años de secretos y sacrificios. La brisa de la tarde acariciaba sus rostros mientras el sol se ocultaba, pintando de dorado y rojo el horizonte. En ese ambiente sereno, lejos de la agitación de sus vidas pasadas, se hizo patente que su amor, silencioso pero eterno, había sobrevivido a las pruebas del tiempo. Sentados en un banco frente a la escuela que Alejandro había ayudado a reconstruir, se permitieron conversar con sinceridad y sin miedo a herir sus propias verdades. Isabela, con el rostro iluminado por la calidez del atardecer, reflexionó: nuestro amor no se define por promesas vacías ni por palabras adornadas. Lo que importa son estos momentos, estos gestos que hablan más de lo que cualquier compromiso podría asegurar. Cada sacrificio, cada silencio, ha tejido la historia que hoy nos une. Alejandro asintió, sus ojos expresaron la profundidad de años de contención y esfuerzo. Con voz baja y cargada de emoción, respondió: jamás quise ocultar lo que sentía, pero temía que mis propios miedos impidieran que te protegiera como debiera. Mi silencio era mi forma de luchar contra un destino que parecía ineludible, una manera de demostrarte mi amor sin arriesgarlo todo a la intemperie. En ese preciso instante, las palabras se entrelazaron en un susurro que solamente ellos dos podían entender. Mientras las risas de los niños y el murmullo del viento componían la banda sonora del lugar, la sensación de paz y esperanza se esparció a su alrededor. El pasado, con sus sombras y cicatrices, se transformaba en un antecedente superado, y lo que restaba era un futuro lleno de posibilidades. Isabela miró a Alejandro a los ojos, dejando traslucir la certeza de que, a pesar de las heridas, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Con una leve sonrisa, dijo: no necesito un amor perfecto. Lo que deseo es autenticidad, sinceridad y la fortaleza para seguir adelante juntos, pese a los errores y aciertos de la vida. Él tomó su mano con determinación, reafirmando en un gesto la unión sellada con aquel beso. La emoción los embargaba, y el silencio que los rodeaba se tornaba en una promesa tácita de que, a partir de ese instante, cada paso compartido sería una victoria sobre el olvido. Alejandro, visiblemente conmovido, añadió: nuestro camino no siempre será fácil, pero cada obstáculo ha forjado este lazo inquebrantable. No temamos a las imperfecciones, pues en ellas radica la verdad de nuestro sentir.
Ambos se quedaron en silencio, contemplando el paisaje tranquilo que invitaba a la reflexión. Las voces lejanas de la aldea y el suave tintinear de la campana de la iglesia recordaban que el tiempo seguía su curso, pero en ese lugar, en esa intimidad compartida, parecían haber detenido el reloj. La certeza de un amor genuino, forjado entre sombras y luz, inundaba el ambiente de una paz renovada. Con el paso de los minutos, un grupo de personas se acercó para felicitar a Alejandro por su labor comunitaria. Un indicativo de que su sacrificio trascendía lo personal y se convertía en un aporte al bienestar de la comunidad. Isabela los observó con orgullo, consciente de que en medio de las adversidades, el verdadero amor se demuestra en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Finalmente, mientras la noche se adueñaba del firmamento y las estrellas comenzaban a brillar, la pareja se levantó del banco y continuó su caminata de regreso. Con cada paso, dejaron atrás el dolor del pasado, afirmando que el verdadero amor no se mide por la perfección de sus versos, sino por la solidez de cada gesto y la valentía de cada sacrificio. En el silencio de la noche, cuando todo parecía calmo y sereno, sus corazones latían en sincronía, sellando la convicción de que el amor eterno reside en lo auténtico y en la capacidad de transformar el dolor en esperanza, abriendo la puerta a un mañana lleno de luz y reconciliación. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.